El objetivo de la siguiente presentación sobre el doctor José Gregorio Hernández es destacar el aspecto científico y humanista del mismo, por empeño y decisión de la Universidad Central de Venezuela, por este servicio extraordinario y por empeño de la Academia Nacional de Medicina. Se hace esta presentación. Comenzaremos diciendo que los objetivos, como ya mencionamos, es destacar este perfil, el científico y el humanista, y destacar el contenido de sus obras, que fueron muy vastas, en los campos de la histología, embriología, fisiología, histopatología, anatomía patológica, bacteriología y filosofía. Y resaltar la importancia que tuvo la introducción de estas disciplinas tan precozmente en Venezuela como en el siglo XIX, en el tiempo que surgían estos campos en Europa. La síntesis biográfica se hace para tener algunos puntos de referencia. En 1864 nace en la población de Inotú, el 26 de octubre. En 1888 obtiene el título de bachiller en Ciencias Médicas y de doctor en Ciencias Médicas de la Universidad Central de Venezuela. En 1889 al 91 va a realizar su curso de posgrado en la Facultad de Medicina de París. En 1908 a 1909 practica un retiro religioso en la Cartuja de Farneta, en Lucca, en Italia. En 1919 muere trágicamente el 29 de junio, cosa que ocasionó un verdadero duelo nacional. José Gregorio Hernández, el científico, fue el fundador de esta disciplina, de que ya mencionamos. Fue el fundador del primer laboratorio experimental en el Hospital Vargas de Caracas. Va a introducir las técnicas histológicas y bacteriológicas. Va a introducir el método experimental que había sido expuesto por el gran filósofo británico Francis Bacon en estas fechas. Asimiló en poco tiempo variadas y complejas disciplinas. Esto es una cosa que hay que mencionar, cómo este hombre en un lapso de tiempo muy reducido, de 2 años, pudo asimilar, y ustedes van a ver la consecuencia de esa asimilación de las disciplinas que estudió en Francia y como las confirmaron sus maestros en Francia. Va a introducir la tecnología del saber hacer en cada disciplina, no solamente los saberes teóricos. Introduce las técnicas histológicas, fisiológicas, bacteriológicas, incluso la técnica para realizar autopsias. Y fue un excelente pedagogo. Creó una gran escuela de discípulos, tal como el doctor Izquierdo, que fue maestro de muchas generaciones entre nosotros, y fue autor de las notas del libro de histología. El humanista. Publica Elementos de Filosofía en 1912. Explora los métodos de adquisición del conocimiento, la epistemología. Introduce, como mencionamos antes, a Francis Bacon, las bases teóricas de la experimentación. Y busca el ideal que se denomina en griego la paideia, en donde se sustenta la visión holística de la medicina interna contemporánea. De manera que esto es un aspecto no destacado de José Gregorio, en el cual se menciona que él realmente está dando los cimientos de la medicina contemporánea, de la medicina actual. Aquí tenemos un cuadro famoso del Museo Inotú en que destaca su labor social, su medicina social. Durante su vida tienen importancia algunos de los presidentes. Juan Pablo Rojas Paul, porque es el fundador del Hospital Vargas de Caracas y por consiguiente de las cátedras que iba a ocupar. Ramundo Andueza Palacio, porque le hace el dictamen de la otorgación de las cátedras. Y desgraciadamente Juan Vicente Gómez, por un mal recuerdo, porque en 1912 se cierra la Universidad Central de Venezuela. La formación en Venezuela ocurrió a una playa de gente que era lo mejor y lo más granado que tenía Venezuela en ese entonces. Pero hay que destacar, por ejemplo, en medicina operatoria, Manuel María Ponte, por ejemplo, que había sido rector de la universidad, y uno de los grandes cirujanos que abrió en el siglo XIX junto con un gran maravino, Balbuena. Entonces, él se dedica a la cirugía abdominal. Y además, hay que señalar también
entre la gente que le dio clase, Adolfo Ernst, quien fue también profesor de Historia Natural y fue su profesor de alemán, porque eso va a abrir ya también otra escena como políglota de José Gregorio. Calixto González era discípulo de José María Vargas y va a introducir, va a presionar para que el político construyera el Hospital Vargas de Caracas. Introduce la enseñanza del microscopio. Es fundador de las cátedras de histología, bacteriología y fisiología militar que iba a ocupar José Gregorio Hernández y va a ser promotor de su beca. De manera que Calixto González es una figura digna de recordarse. Ahora, de repente ya lo encontramos en Francia. Y entonces, no va a perder tiempo. Se va a dirigir a Matías Duval, que era el gran histólogo francés y el gran embriólogo de ese momento. Charles Richet, que llegaría a ser premio Nobel por su trabajo sobre anafilaxia en medicina, de manera que fue una figura extraordinaria. Isidore Strauss, que era un gran bacteriólogo de esa época, que era discípulo del propio Pasteur. Y hay una figura que yo he tratado de rescatar la conexión, que es la de Santiago Ramón y Cajal, que fue otro premio Nobel, en este caso español, que fue el fundador de la neurociencia contemporánea, al describir la histología del sistema nervioso, que ya veremos la influencia tremenda que ha tenido en la formación de José Gregorio. Aquí tenemos Duval. Era profesor de anatomía y histología, pero había ya, para la fecha en que llega a Francia, publicado el Manual del Microscopio, el Manual del Anatomista, en 1889 el Atlas de Embriología, y va a ser uno de los iniciadores del estudio de la embriología en Francia, de manera que no se dirigió a estudiar con cualquier persona, eran gente notable la que tenía de maestro ya. Y en 1900 este mismo autor había publicado un Précis d'Histologie, es decir, un manual de histología, con una descripción muy importante del sistema nervioso, cosa que yo quisiera destacar por razones que veremos a continuación. Matías Duval había sido uno de los pioneros de la genética contemporánea, porque había descrito la migración de los trofoblastos en los roedores y el desarrollo placentario. Y había sido también director de un gran laboratorio de antropología en la Escuela de Altos Estudios en Francia, en París. Richet era profesor de fisiología en la Sorbona, era miembro del Instituto de Francia, era presidente de la Sociedad de Biología y era discípulo de Claude Bernard, la máxima estrella de la fisiología universal posiblemente. De manera que, además, había trabajado Richet con dos grandes figuras que van a tener contacto con José Gregorio, Étienne-Jules Marey y Jean-Baptiste Chabot. Y José Gregorio, ya de paso para entrelazar esta exposición con las consecuencias, ya había traído a Venezuela los catéteres de doble luz. Este es un hecho que no ha sido señalado en la bibliografía sobre José Gregorio Hernández, para tomar los trazados de las presiones auriculares y ventriculares simultáneamente, que la escuela francesa había aportado. La formación en Francia, bueno, con Richet va a ser extraordinaria, ya que este fue premio Nobel, como mencioné, de anafilaxia. Pero además, Richet, muy curiosamente, siendo un médico tan extraordinario que llega a ser premio Nobel, va a estudiar también fenómenos supranormales, lo que se llama hoy en día fenómenos de parapsicología. Y lo estudió durante 40 años. De manera que figúrense la gran figura con la cual le estaba sirviendo de maestro. Y Isidore Strauss era un gran bacteriólogo de Alsacia que se traslada a París. Él hablaba alemán y tenía un conocimiento fundamental del alemán porque venía de esa zona. Y él le va a traducir al francés una obra monumental de la medicina, que es la patología celular de Virchow, omnis cellula et cellula, lo que quiere decir que toda célula proviene de una célula. Entonces, la influencia de Strauss fue también formidable sobre José Gregorio en el campo de la tuberculosis. Y José Gregorio va a escribir una obra sobre la bacteriología que va a ser pionera, no en Venezuela solamente, sino que va a ser pionera en América Latina. Además, por supuesto, todo el ambiente científico de esa época lo influencia.
Y Ramón y Cajal, yo me di cuenta que Matías Duval era un gran admirador de la obra de Ramón y Cajal. Y Hernández, aquí como se dice en este cuadrito aquí, recibió clases de Ramón, en Madrid de Ramón y Cajal. De manera que él recibió clases directas y él enseña las técnicas de tinción tisular a su discípulo Rafael Rangel, que merecieron elogios por Santo Domingo, porque dijo que esas preparaciones, como esa que ustedes ven a la izquierda, de una impregnación argéntica, que así se llama, iba a tener una importancia extraordinaria en medicina. Aquí tenemos otras influencias más, la de Emile Rouge, que es citado por los trabajos de José Gregorio, Jean-Baptiste Chabot, también citado, y Luis Antonio Rambier, que era histólogo. De manera que él se aprovecha en ese tiempo con una capacidad extraordinaria que hay que destacarla. No es fácil tomar esas disciplinas en conjunto como la hizo él. De manera que ese es un extraordinario mérito de José Gregorio. La francesa era notable en fisiología, había tenido una primera figura que era hasta, no vamos a entrar a considerarla, que es el fundador de la fisiología, François Magendie, y luego viene la gran figura, por supuesto, de Claude Bernard. Y Richer va a ser discípulo de Claude Bernard, de manera que ustedes ven la continuidad histórica. Claude Bernard fue profesor de fisiología en el Collège de Francia. Y había unas contribuciones de Claude Bernard que tuvieron una enorme influencia en Venezuela, no solamente por la parte, digamos, de funciones hepáticas, etcétera, sino que nuestros maestros, por ejemplo, insistían en que nosotros debíamos estudiar a fondo la medicina, la introducción a la medicina experimental que desarrolló Claude Bernard. Richer, como ya mencionamos, pero de la influencia indirecta es de Marey, porque Marey es el que diseña el primer mecanismo para registrar los pulsos y el primer polígrafo. Y entonces, evidentemente, José Gregorio se familiarizó con ellos. Y del lado alemán, él trae, Hernández, a su regreso, un quimógrafo de Ludwig, el gran fisiólogo alemán. De manera que él estaba en contacto no solo con la escuela francesa, sino incluso con la escuela alemana de medicina. Y todavía todo lo novedoso que había para esa época. A tal punto que nuestro maestro don Augusto Pizuñer, aquí en el Instituto de Medicina Experimental, nos refería que esos equipos que trajo todavía se encontraban cuando yo estudié, por ejemplo, en funcionamiento. Y por supuesto Pasteur, la influencia de Pasteur era notable en ese momento, el gran investigador y químico francés, que había dado a la medicina la posibilidad de aplicar la antisepsia con un médico inglés llamado Joseph Lister. También la escuela alemana. Ya mencionamos el papel de Rudolf Virchow, Teodoro Schwann, porque él va a describir José Gregorio, las vainas de Schwann que cubren a los nervios. Y Roberto Koch, porque ya el bacilo de Koch se descubrió en ese momento y perfectamente lo conocía. La obra científica, empezaremos con la histología. Aquí tenemos los apuntes del doctor Izquierdo, porque no hay texto sobre esto, sino que fue el doctor Izquierdo que como alumno recogió, por eso lo puse al principio. Y entonces, aquí véase, porque esto tengo que hacerlo muy sumario en vista del tiempo, simplemente que en el Tratado de Histología se refiere a la estructura celular, a la fisiología celular, a la reproducción celular, de manera que estaba actualizado estos otros aspectos. Y véanse los dibujos del doctor Izquierdo, la cromatina y la sustancia cromática, que hoy en día son fundamentales en problemas de la herencia. El problema de los tejidos los desarrolla individualmente el epitelial, el conjuntivo, el cartilaginoso, el óseo, con sus dibujos respectivos. Fíjense los dibujos del tejido conectivo, del cartílago, etcétera, de las fibras miocárdicas, tanto estriadas con la diferencia con las fibras miocárdicas del corazón,
y por supuesto hace un estudio muy extenso del tejido nervioso. Aquí tienen también cómo pintaba las células neurales ramificadas, aquí tienen la vaina de Schwann que ya mencioné, y las distintas células de los distintos elementos neurológicos. De manera que obsérvese el detalle y la prolijidad de los estudios de José Gregorio. Aquí tienen todavía los tejidos hasta terminar pues con eso. ¿Qué comentarios podemos hacer sobre el libro de histología? Se trata del primer curso general de histología embrionaria dictado en Venezuela. Presentaba una visión integral del tema. Estos son comentarios nuestros porque antes no se habían hecho los comentarios respectivos. Y se detallan los componentes celulares básicos y de ciertas tinciones especiales, el nitrato de plata, la estructura neural, la técnica de Golgi y de Santiago Ramón y Cajal. De manera que describe el núcleo de sustancia cromática, aplica el dictum de Virchow y describe los tejidos y su desarrollo con el desarrollo embrionario, de manera que él tiene el mérito debido a la influencia dual, que no solamente se limitaba al estudio del tejido como tal, sino de qué hoja embriológica proviene ese tejido. De manera que ese es otro aporte original de José Gregorio. Los comentarios y las características morfológicas, otra cosa, y el desempeño de funciones específicas, detalla las terminaciones nerviosas y describe las particularidades de las fibras miocárdicas y el desempeño del sistema arterial y venoso, como no se había hecho antes. Aquí no voy a entrar en este cuadro por razones de tiempo, pero están todos los elementos que trajo a Venezuela: microscopio, un aparato de microfotografía para tomar las imágenes histológicas y histopatológicas, los reactivos, todo lo trajo. Y todo estaba a céntimo, dio razón de céntimo a céntimo de todas las inversiones que hizo. Asombroso. La fisiología viene aquí, también entramos a la fisiología, la circulación de la sangre y todos los elementos. Miren, la circulación, aquí tienen el registrador de Marey, aquí tienen el fimógrafo de Marey aquí para tomar el pulso radial, y aquí tienen las ondas cardíacas de las cuales nosotros les hablamos. Aquí tienen las dobles luces, aquí a la derecha, en la parte de arriba, donde usted puede ver los dobles luces de los catéteres. No se había comentado antes sobre estos aspectos de José Gregorio. Aquí tenemos los pulsos, como los pulsos arteriales, el normal, la insuficiencia aórtica y el pulso del ateroma, como lo llamaba. En la parte de fisiología siguió con la respiración, con la digestión, con el hígado, con el páncreas, dando una imagen completa y de la eliminación de la urea, que era una cosa muy importante en esa época, porque era la parte de la secreción más importante. De manera pues que en la histología y en la fisiología, y aquí tienen una preparación rana que la inventó Claude Bernard y que estaba aplicada en Venezuela por José Gregorio. Desarrolla con más intensidad los centros nerviosos, la médula, de modo pues que el hombre hace una descripción completa de toda la fisiología humana, la visión, las funciones de reproducción en el hombre y las funciones de reproducción en la mujer y el desarrollo y embriología. De manera que con esto creo que había establecido las bases de la fisiología y había obtenido el conocimiento de Francia y de Alemania. Trajo también la parte tecnológica, desarrolla el método experimental, hace el registro gráfico del pulso y del APE cardíaco y trae los elementos necesarios para el cateterismo cardíaco en animales. De manera pues que, y siguió con la tecnología en fisiología, en el área cardiovascular, en el área respiratoria, con los espirómetros, los estudios digestivos con las cánulas para obtener la colección de secreción salivar, secreción gástrica, secreción biliar, preparaciones galvánicas de la rana, etc. Y estudios farmacofisiológicos, se trajo también los elementos necesarios para hacerlo. La anatomía patológica clasificó también los grandes procesos mórbidos, hace la anatomía patológica de las enfermedades, en particular aquellas tropicales, la fiebre amarilla, la menorragia, que era muy frecuente,
las inflamaciones del hígado, la buba, las inflamaciones francas del pulmón y la técnica de las autopsias. De manera que el comentario sobre esto es que es el introductor de las nociones generales sobre la anatomía patológica y la técnica de autopsia. Sentó la base de la histología, no solamente normal, sino de la patología, y reconoció la patología tropical, tales como la fiebre amarilla, la bilharziasis, le decían en ese entonces, nosotros usamos el término bilharciosis hoy en día, la lepra, la tuberculosis y las enfermedades venéreas. Y por último, la bacteriología, que en el año 1906 publica este libro. Este es justamente una joya porque se la dedica José Gregorio Hernández a Luis Rasetti. Y allí va a traer, fíjense, la teoría general de la bacteriología, cómo eran todos los tipos de microbios, cromógenos, fotógenos, etc. Si eran anaeróbicos, aeróbicos, etc. La técnica de bacteriología general, la bacteriología especial. Fíjense la prolijidad de todos estos campos que estudia. Y por último, la obra filosófica. En la obra filosófica, el primer comentario lo publica en el año 12, 6 años más tarde. Y quiero decirle que una cosa que me llama la atención, más importante, es que él introduce, antes que la filosofía, a la ciencia psicológica. ¿Y qué razón tendría? Me parece que es muy razonable su exposición, su psicología experimental. ¿Por qué? Porque fíjense el papel de las emociones, la sensibilidad, emociones, sensaciones, sentimientos, pasiones, el instinto. De manera que uno se da cuenta de que José Gregorio, ya un médico famoso, con una gran experiencia clínica, además de investigador, pues consideraba que la psicología tenía una trascendencia enorme en medicina y era necesario ahondar y profundizar sobre su estudio. Aquí tenemos en filosofía los planteamientos de la obra, no vamos a entrar en eso por falta de tiempo, y hasta que llega a su cosmología y a su problema, su teología racional o teodicea. La historia de la filosofía es extraordinaria, de manera que desarrolla desde la escuela jónica, de los grandes, digamos, los grandes griegos de filosofía griega, hasta el método experimental, que fíjense que en el tercer capítulo lo inicia Lord Bacon, como ya mencionamos. De manera, pues, que, ¿qué comentarios nos ofrece? Que coloca la sección de psicología al principio de la obra. ¿Por qué? Porque comprendía que la visión integral del enfermo necesitaba ese componente. La precocidad con que habló del tema filosófico en Venezuela en 1912 solamente había sido precedido por un presbítero, Juan B. de Castro, y destaca en la obra la sencillez y la precisión del lenguaje. La obra traza un recorrido en la evolución del pensamiento filosófico a lo largo del tiempo. Y cuando trata la figura de Francis Bacon, dice, puede considerarse a Lord Bacon como el inventor del método experimental y correctamente señala que en el laboratorio se basa la observación y la experimentación y en el gabinete la inducción, o sea, el pensamiento. De manera pues que como aforismo, no tengo tiempo pues de luego, pero voy a citarle nada más que uno. Las ciencias psicológicas son las que estudian los fenómenos o las operaciones internas del hombre. La lógica es la ciencia que estudia las leyes del pensamiento. Hermosamente escrito con una sencillez lapidaria. Las publicaciones científicas las vayamos a hacer muy someramente. Los estudios de Virchow sobre la graduación tuberculosa. Y esto lo escribió él antes de irse a Europa. Y fíjense que ya describe perfectamente el cuadro histopatológico de la tuberculosis. De manera porque dice que era una célula multinucleada y da las características tremendas. Y después tiene una serie de trabajos científicos en los cuales yo mencioné en un ensayo anterior que no era tanto la cantidad, porque son 16 trabajos, sino la calidad, la importancia cuantitativa de estos estudios. Y los voy a pasar por alto porque ya el tiempo se nos está haciendo corto. Pero aquí estudia la bilharziasis. Y la bilharziasis, por ejemplo, la soporta con la evolución de la colitis y los huevos típicos de bilharzia, con su esporón lateral. Y más aún, él ve el miracidium saliendo del agua, del huevo en el agua.
así que las confirma patológicamente. Y la nefritis la describe magistralmente, sus lesiones patológicas. La obra académica fue uno de los 35 fundadores de la Academia Nacional de Medicina en el año 1904 y fue objeto de numerosos trabajos y numerosos homenajes. Las publicaciones literarias también las menciono de paso. Y aquí vean nada más que, para que ustedes vean cómo dominaba el francés. Mon venerable, entonces dice, aquí yo le hice la traducción aquí al lado, y menciona que él tuvo una pleuritis bastante grave, de manera que pienso que realmente el padecimiento fundamental que impidió su vida religiosa fue una pleuresía serofibrinosa que en el 80% de los casos es de origen TBC. Aquí vean cómo escribía el inglés. My dear little boy Alfred, I have been greatly surprised reading your welcome. Dominaba el inglés con una facilidad igual que el francés. De manera que, para terminar, la obra de José Gregorio Hernández, creo que hemos enfatizado que tiene un mérito incalculable. En el plano científico, por haber sido el fundador de cátedras universitarias, con una gran escuela de discípulos, con introducción del método experimental, de las técnicas histológicas y de las técnicas bacteriológicas, de la embriología, de la parasitología, anatomía patológica y medicina interna. Y que su obra muestra un vasto dominio de la medicina. Su correlación anatomoclínica se establece por primera vez en el Hospital Vargas de Caracas, con él. Y introduce el registro gráfico de los pulsos arteriales, cosa que no había sido mencionado previamente. Y en el plano humanístico, la proyección social de su obra médica, sus aportes al terreno de la psicología aplicada a la medicina y sus contribuciones al campo de la filosofía. La importancia de su obra en el plano místico, religioso y teológico ha sido desarrollada por numerosos autores y ese no es mi campo. De manera que eso lo dejo a las personas que tienen dominio de esa disciplina. Y he tratado de exaltar en este ensayo sus condiciones como científico y humanista para lograr un equilibrio necesario que requiere una personalidad integral como la de él. Muchas gracias.